Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos entonces a ver la clase. Yo soy Valesca, perdón, que no, nos habíamos visto, pero eh, virtualmente, ¿no? Por WhatsApp. Déjenme ponerles entonces la presentación para empezar a trabajar con el material que estamos hablando. Bueno, vamos a hablar del método integrador tras complejo. Es un método bastante flexible y bastante bueno para trabajar con investigaciones, muy completo. La agenda de trabajo va a basarse en 3 puntos, que es la controversia del pensamiento, el método integrador tras complejo y el cierre. Vamos a hablar sobre la controversia del pensamiento. Justamente una de las cosas que estábamos hablando era de la flexibilidad que teníamos para adaptarnos a los cambios, ¿no? Y a los cambios que puedan ocurrir, pues vivimos como vivimos, vivimos donde vivimos, en un mundo que está sumamente convulsionado, que es la incertidumbre, es el caos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de lo que es el pensamiento transcomplejo, comenzamos a hablar de lo que son, obviamente, la complejidad por un lado, como paradigma, como teoría, eh, que tiene unos principios, una lógica, un pensamiento definido, eh, y por supuesto que hablamos del pensamiento complejo, que habla de lo que es la duda, el asombro, la imaginación, y las perspectivas con lo que esto se relaciona, que es la perspectiva sistémica, en donde obviamente convergen diferentes niveles de realidad y una cosmovisión, que es la transcomplejidad, que es ciencia, es filosofía, es arte, es religión, es una cosmovisión abarcante, flexible, es colectiva, es externa y es interna. El pensamiento transcomplejo es entonces la posibilidad de que nosotros podamos cambiar de punto de vista, es cambiar la perspectiva, es mirar más arriba, es apostar a lo que es la indagación como proceso profundo, es admitir la existencia de que existe algo más allá de lo que es lo medible, lo tangible y lo observable, que también debe tener un proceso que es más profundo, que debe ser mejor comprendido y que incluye el mundo inteligible de lo que es material, lo que es la intuición, lo que es lo teleológico, lo que son las emociones, lo sensorial, y que eso también tiene que converger con lo medible. Entonces el pensamiento transcomplejo es aplicar justamente lo que estamos hablando en este módulo, que es la complementariedad paradigmática y metódica. La transcomplejidad es un kit de herramientas. Primero hablamos de lo que es la complementariedad dentro de lo que es la investigación. Entonces trabajamos con lo que es complementario a el fenómeno que nosotros estamos buscando. Por supuesto que los trabajos de investigación, toda investigación tiene que ser rigurosa, porque ese es uno de los puntos de la ciencia, que es la rigurosidad. Y para tener una rigurosidad debe existir, obviamente, la replicabilidad, porque si yo no soy riguroso no pueden replicar lo que yo he hecho. Adicionalmente, el método tiene que cumplir con esas parámetros que son verticales de la ciencia, replicabilidad, rigurosidad, obviamente que tiene que tener coherencia, vigencia, etcétera. Y obviamente que lo que son los instrumentos, la validez, la confiabilidad, todo esto debe ir combinado con las selecciones que vayamos a hacer. Entonces esto es unas herramientas como una navaja suiza, en donde yo voy seleccionando aquello que me es complementario, aquel método que necesito, aquel instrumento que necesito, cuál es la validez que voy a utilizar. Y esto debe ser fundamentado en una cosmovisión teórica, no solamente base teórica como podemos llamarle, sino que debe ser un complexo teórico que me permita
fundamentar y basar mis ideas desde el punto de vista de lo legal, de las teorías, de diferentes autores, inclusive de las personas que han investigado, al igual que yo, que no es más que un antecedente. Entonces, todo lo que es la legitimidad y la triangulación tiene que ver con aspectos que son netamente cualitativos, ¿no? Entonces tenemos por un lado la complementariedad, la rigurosidad, la replicabilidad que tiene que ver con lo cuantitativo, que es mucho menos flexible, y lo que es la legitimidad de la triangulación metodológica que tiene que ver más con lo cualitativo. Por supuesto que la transcomplejidad se fundamenta en lo que es el trabajo en equipo, la creatividad, la innovación, la pasión y algo que para mí es muy importante, que es el diseño. Sin el diseño nosotros no podemos aportar nuevas ideas y nuevos avances en lo que es la investigación. Otro punto fundamental es, además de tener un pensamiento transcomplejo que vaya más allá de lo tradicional, de ver simplemente lo observable o lo medible, que es un poco lo que es el pensamiento clásico de la ciencia, es el razonamiento fundamental desde el enfoque integrador transcomplejo. Entonces, por un lado, obviamente que tenemos que tener una complementariedad metodológica, debe existir una sinergética relacional que me permita engranar todos estos métodos diversos que yo voy seleccionando, debe existir una dialógica recursiva en esto de entender cómo voy a trabajar el discurso, todo lo que es la integralidad, que es importante desde lo metodológico, cómo voy a integrar los métodos, y la reflexividad, que tiene que ver con ese paso atrás que hay que dar siempre, de pensar, de reflexionar, de interiorizar lo que yo puedo utilizar y cómo lo puedo utilizar. Nosotros hemos visto muchos trabajos de transcomplejidad que son Frankenstein. Entonces, no por el hecho de que tengamos la chapa de que es transcomplejo, significa que es perfecto y que puedo hacer cualquier cosa, y eso no cumple con ese requisito. Después vamos con la complementariedad epistémica de lo que son los abordajes del conocimiento, del pensamiento, que debe ser complementario, que pueden haber paradigmas que estén en dos bandos opuestos, pero que de alguna forma se puedan reconciliar y podamos asumir algo de un lado y algo del otro. Debe ser complementario, en lugar de seguir lo antagónico. Todo lo que es el trabajo en equipo es importante. Nadie puede trabajar en ciencia e investigación solo, es imposible. Entonces, el trabajo de equipo es fundamental. El diálogo transcomplejo también es importantísimo, por cuanto ese trabajo de equipo tiene que existir y tiene que haber una transferencia de conocimientos y de consultas y ¿por qué no?, de errores, porque también la investigación se basa en pruebas de errores y en buenos hallazgos. Todo lo que es emerge un nuevo lenguaje, y un nuevo lenguaje no solamente es inventar palabras, que nos ha pasado con personas que han inventado palabras, es también parte de lo que es el nuevo lenguaje que nosotros estamos generando, es tomar cosas del arte, términos biológicos, términos de arquitectura, términos jurídicos. Entonces nosotros lo vamos armando y poco a poco se va estructurando ese nuevo lenguaje. Y todo lo que es reflexión, acción, reflexión, que es tomar una decisión, pensarla, ver si te funciona, si no te funciona, es un poco lo que es el test-retest, ¿no? Hago mi instrumento, lo aplico, verifico. En algunos casos uno se da cuenta de que las preguntas no son las que quiere o no le aportan, entonces volvemos a arreglar y volvemos a aplicar. Entonces, reflexión, acción, reflexión es un principio epistemológico fundamental. La transcomplejidad como método es la posibilidad de que dancemos con los lobos, de que podamos hacer el diálogo con la incertidumbre, de que podamos tratar
de vivir o de entender el caos o los sistemas complejos como estamos replicándolo, como lo estamos viviendo, desde el punto de vista de la complementariedad, de la integralidad, sin tener esos viejos, esas viejas rencillas entre paradigmas, entre lo cualitativo, lo cuantitativo, ¿no? Es la hibridación, ¿no? Es el entretejido, es tomar el orden, el desorden, lo físico con lo metafísico y poder crear un solo punto. Entonces ahí llegamos a esto que es la triple visión. Y la triple visión no es más que encontrarse en ese punto 00 del 3D, ¿no? Del X, Y y la Z, los ejes matemáticos, y tomar lo que es necesario de las ciencias blandas, lo que es necesario de las ciencias duras y lo que es necesario de la ciencia del espíritu, desde lo que es entender que deben convivir la razón, la sabiduría y la fe, porque son parte de la realidad. Y en muchas investigaciones lo que es lo filosófico o lo que es la ciencia del espíritu no se toma, porque en lo académico, en las posturas tradicionales de pensamiento, no asumen que si no es medible, que si no lo toco, que si no es verificable, no funciona, pero es parte de la vida. Entonces, entendemos que la investigación transcompleja en su fractal teleológico, en lo que es el enfoque integrador transcomplejo, me lleva entonces a tres objetivos, una teleología que va desde comprender, explicar o transformar. Si yo tomo una de ellas, si yo voy nada más a comprender o voy a explicar o voy a transformar nada más, es posible, es admisible. O puedo comprender y explicar y transformar, o comprender y transformar. O finalmente tomar todo el fractal teleológico y desarrollar los objetivos de manera tal de que podamos o los propósitos, dependiendo del vocabulario que estemos utilizando, podamos explicar, transformar y finalmente comprender. Entonces vamos de lleno a lo que es el método integrador transcomplejo. Quiero mostrarles primero la estructura original de lo que es el método integrador transcomplejo de Rodríguez Jaime, presentado en 2010. No lo tocamos más hasta 2019 y les voy a explicar ahorita cómo. La primera fase es la revisión transdisciplinaria multireferencial, lo que ustedes ven arriba. Entonces es entender el fenómeno desde las ciencias duras, desde las ciencias interiores y de las ciencias blandas, para que me vean una visión transcompleja. Después viene una primera instrumentación, que es la fase 2, en donde yo aplico la instrumentación nomotética, tomo lo que es mi validez, mi confiabilidad, todo lo que es propio de lo cuantitativo, y aplico entonces allí amplitud. Después paso a una tercera fase, que es la segunda instrumentación, en donde aplico ya la profundidad de un instrumento ideográfico, en donde aplico la credibilidad metodológica para hacer todo lo que es la revisión de esta credibilidad. Y finalmente voy a la tercera instrumentación, que es aplicar la comprensión filosófica o el instrumento espiritual. En 2019 se hizo una investigación donde se modificó, se le agregaron otras fases al método integrador transcomplejo, porque hemos entendido que el método integrador es como un cubo Rubik, que yo lo voy cambiando y lo voy modificando, y al cambiar y modificar yo puedo variar o aplicar según tenga la necesidad la investigación. Entonces tengo un primer punto que sigue siendo la revisión transdisciplinaria multireferencial, que es la visión esa general del fenómeno. Después la primera instrumentación nomotética, que es desde las ciencias duras, en donde yo aplico confiabilidad y validez a mi instrumento cuantitativo, me genera mi amplitud. Después tengo la segunda instrumentación ideográfica, que viene desde las ciencias blandas y me da la legitimidad metodológica.
y la triangulación dentro del método, que es cualitativo. Y finalmente, finalmente no, la tercera instrumentación filosófica, que es desde la ciencia del espíritu, que es la legitimidad metodológica, triangulación de los métodos en la parte, en la fase filosófica. Y finalmente, la triangulación entre métodos, que es la reflexibilidad multireferencial o la transtriangulación. La metáfora de esto es un destilado. Es un destilado porque desde que nosotros vamos en la primera parte, que es la revisión transdisciplinaria multireferencial, donde yo puedo aportar todos mis conocimientos del fenómeno desde un punto de vista de las tres ciencias, y después voy decantando en cada una de las fases hasta llegar al elixir de la teorización. De allí la metáfora del destilado de data, porque son datos complejos, no solamente son números, también son imágenes, son conversaciones, es lecturas, es comprensión, es interpretación. Entonces, en cada una de las fases se va decantando hasta llegar a la teorización. Entonces, la primera fase, la revisión transdisciplinaria multireferencial, me permite revisar e integrar el objeto de investigación desde las ciencias blandas, las ciencias duras y la ciencia filosófica, la ciencia del espíritu. Para ello, nosotros sugerimos que utilicemos un focus group y una revisión documental o una revisión histórica. En esta primera instrumentación nomotética, tomamos todo lo que hemos entendido en la primera fase de la revisión multireferencial y armo mi instrumento cuantitativo. Allí, obviamente, que le aplico lo clásico que conocemos, es la definición del instrumento, determinamos la confiabilidad, aplicamos el instrumento nomotético, y para ello nosotros sugerimos que en la validación se pueda utilizar juicio de experto, validez de constructo, validez de contenido, etc. Para la confiabilidad, test-retest, alfa de Cronbach, KR20, coeficiente de Pearson, utilizarlos sí sobre grupos, por supuesto. Lo que se busca en el análisis nomotético es generar un conocimiento amplio. Entonces, para yo generar un conocimiento amplio, debo tomar métodos que sí correspondan, como el análisis por tabla de contingencia, el análisis de correspondencia, el análisis de clúster. En la investigación que se hizo en 2019, se utilizó el análisis de tablas por contingencia para hacer a 145 personas que estaban dentro y fuera de Venezuela. Y los instrumentos sugeridos, pues escala de Likert, se utilizó escala de Likert en este caso. La lista de cotejo, experimentos, test-retest, observación cuantitativa, etc. Luego, toda esa información resultante tenía que ponerse en un solo punto de información. En el caso cuantitativo, desarrollamos lo que denominamos un atractor nomotético, en donde es un diagrama radial que confluye los resultados numéricos de la fase nomotética, en donde están tanto la dimensión como el indicador y sus resultados. Haciendo énfasis, hicimos una escala de estimación para conocer qué tan malo que también estaban los índices. Entonces, en cada una de las dimensiones, el indicador más impactado, por ejemplo, lo social, es la calidad de vida. Y así fuimos estimando cuáles eran los puntos que necesitábamos mayor explicación. En este caso, los puntos rojos. En la segunda fase, que es la segunda instrumentación ideográfica, pues se aplica el segundo instrumento, que es el cualitativo, y se hace énfasis para estudiar los aspectos resaltantes. Entonces ahí lo que buscamos es la profundidad, es decir, explícame por qué me dio ese número. Y es para conversar con los informantes clave. Es de notar que no es suficiente que hagamos preguntas nada más a 3 personas, sino a muchos más. En este caso se utilizaron 14 informantes. Para lo que es las técnicas que se sugieren,
la técnica grupal, los grupos cinéticos, grupos de estudio. En este caso utilizamos, en el caso de la investigación de 2019, utilizamos una comunidad de ideas y las redes sociales también para aplicar el instrumento. Y los instrumentos sugeridos, pues observación participante, obviamente que las encuestas etnográficas, archivo de datos, etc. Entrevistas semiestructuradas. Dentro de la interpretación ideográfica, pues es seleccionar los informantes claves, obviamente, y aplicarles métodos como etnografía, fenomenología como método, hermenéutica como método, investigación, acción, etc. En el caso de la investigación utilizamos etnografía, perdón, teoría fundamentada. Aquí les traigo más o menos unos ejemplos, el ejemplo de cómo fue la categoría y la subcategoría, cómo se fue decantando esto en los gráficos, en las tablas. Y entonces tenemos aquí el centro ideográfico. El centro ideográfico donde vemos las categorías, las subcategorías, los informantes, todos los informantes que fueron en este caso 14, la literatura, la opinión de la observación del investigador y la síntesis interpretativa. Luego, obviamente que como estábamos trabajando con teoría fundamentada, se desarrolló todo lo que son la codificación selectiva y la codificación axial de cada uno de los informantes. Para la fase 4, que es la instrumentación filosófica, se aplica el tercer instrumento, claro, haciendo énfasis en lo espiritual. Tomamos a Dilthey, y Dilthey habla de la ciencia del espíritu como la política, la estética, etcétera. Entonces, hicimos énfasis en esos puntos que tengan que ver con el aspecto profundo de la ciencia del espíritu del fenómeno. En este caso, se determina la legitimidad hermenéutica mediante la comprensión de las vivencias y se aplica la estrategia de combinación. Obviamente que esto también tiene que ser sobre grupos. Los métodos sugeridos para la comprensión filosófica, y esta fue una investigación profunda de la doctora Crisálida, sobre los métodos sugeridos de fenomenología como método, hermenéutica como método o reflexión profunda. Y finalmente, pues los instrumentos sugeridos que tenemos allí, como entrevista a profundidad, entrevista semiestructurada, todo lo que son las perspectivas cuantitativas espirituales, que se consideran estas escalas de espiritualidad, que son bien interesantes para verificar que no solamente podemos medir lo espiritual desde lo cualitativo, sino que también lo podemos medir desde lo cuantitativo. Y también se desarrolló un solo centro para tener toda la información de la comprensión filosófica, en donde tenemos las categorías, las subcategorías, el estado del arte, los hitos históricos, porque Dilthey toma en cuenta la historicidad del fenómeno, y todos los informantes que aportaron en este punto, que fueron 11. Allí vemos un cuadro, ejemplo de la legitimidad metodológica como método hermenéutico. Y, bueno, no finalmente, esta ya es una de las últimas fases que, ya que teníamos lo cuantitativo, teníamos lo cualitativo y teníamos lo filosófico, teníamos que integrarlo. Entonces, es envolver esa variedad de datos, de teorías, de metodologías, y poderlas complementar de manera tal de que se superen las debilidades entre los métodos. Y esto lo hicimos mediante esta estructura que se llama conexiones trianguladas, en donde vemos esa triple visión que revisamos al principio, en donde tenemos las ciencias duras, la ciencia del espíritu y las ciencias blandas conectadas en una misma estructura, que dan la relación triangulada de esto, de las categorías. Y también desarrollamos la reflexibilidad multireferenciada desde una tabla en donde colocamos las ciencias duras, las ciencias blandas y las ciencias espirituales, los resultados cuantitativos, cualitativos y filosóficos, y fuimos cosiendo
cada uno de estos hallazgos para generar una sola teoría, que es la última fase, que es la producción teórica, que es ese elixir que hemos ido decantando en cada uno de los puntos del método para poder gestionar entonces las debilidades. Y les traje esto para que vieran, estas fueron conversaciones que se tuvo con la doctora Crisálida y con el doctor Jorge Rodríguez. Entonces ellos decían, la teoría tiene que tener un centro teórico, y no solamente el centro teórico, sino que también debe tener las categorías y las dimensiones, lo duro con lo blando, con lo espiritual, con lo filosófico, y tiene que entramar. Y esto fue fundamentalmente lo que logramos, que son 5 constructos, y cada una de las características que emergen de esa teoría, que no son más que las categorías, las subcategorías, las dimensiones y los indicadores de los aspectos cuantitativos, cualitativos y filosóficos, o nomotéticos, ideográficos, filosóficos. Y entonces nace la estructura como tal. Como cierre, pues quiero comentar que la investigación transcompleja es ebullición, porque es introspección, pero es ejecución, es arte, pero es ciencia, es inspiración, es transpiración, es dicha, es frustración. Tú puedes ir desde los extremos y llegar a lo mejor. De verdad que es increíble investigar sobre la transcomplejidad. El método integrador transcomplejo es complementariedad, es la vía investigativa que te permite flexibilizarte, configurar tu propia investigación y seleccionar en el camino cada una de las herramientas que necesites. Y el destilado de datos es un proceso que purifica desde los datos numéricos, la opinión de los informantes, los enclaves teóricos, y pretende extraer esa esencia de la nueva postura, que ya no es solamente del investigador, porque es no solamente la postura de lo que tú piensas, sino que es lo que el mismo fenómeno arroja, lo que los teóricos te indican, inclusive la opinión de los informantes. Ya deja de ser tuyo para ser un producto mucho más extenso, mucho más importante e interesante. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado, y bueno, nos estamos viendo. Ahí les dejamos entonces las redes sociales, que ya nos conocemos. Saludos.